Gracias a Dios, hermanos. Vamos a preparar nuestras Biblias, por favor, para poder estudiar la predicación de esta noche. Voy a pedirles, por favor, a todos mis hermanos que están también en sus casas, que preparen sus Biblias, sus cuadernos de notas, para poder considerar los puntos principales que vamos a desarrollar, hermanos, en la predicación del día de hoy. Siempre es bueno tomar notas de las predicaciones, hermanos, para poder repasar entre semana y de esta manera pues repasar la enseñanza que nos edifica, hermanos. Muy bien. Estamos estudiando una serie que para mí está siendo de bendición poder compartirla con la iglesia. He orado para que la iglesia sea edificada también con esta serie y que se llama Discípulos de Cristo. Un discípulo de Cristo, hermanos, es un aprendiz. Un discípulo de Cristo es un seguidor de Cristo que ha tomado la decisión de permitir que el Señor moldee su vida. Un discípulo de Cristo es alguien que va tras los pasos del Señor Jesús, que va siguiendo a Cristo, que Cristo va delante de él y a donde Cristo va, él se dirige. Y traigo a la memoria, y les invito a que traigan a la memoria, hermanos, en el Antiguo Testamento, Jehová el Señor iba delante de su pueblo en una columna de nube y en una columna de fuego. Y dice la palabra de Dios que cuando la columna de nube o de fuego se detenía, el pueblo se detenía. Si se detenía un día, 2 días, una semana, un mes, un año, ellos estaban allí. Cuando la nube se levantaba o la columna de fuego se levantaba, el pueblo armaba rápidamente el tabernáculo, las tiendas, e iban en pos de Jehová el Señor, porque es al que iban siguiendo. Un discípulo hace eso. Un discípulo ora al Señor y le dice: Señor, ¿a dónde quieres que vaya? ¿A dónde quieres que te siga? Específicamente, hermanos, el tema que vamos a estudiar el día de hoy se llama la comunión del discípulo con el Dios triuno. Originalmente iba a utilizar la palabra trino, hermanos, pero la palabra trino, al buscarla en el diccionario, tiene un significado que no necesariamente comunica lo que yo quiero, y al final terminé cambiándolo. En el vocabulario cristiano normalmente decimos que creemos en un Dios trino, pero quiero hablar de triuno porque triuno comunica mejor la idea, es decir, un Dios que es uno, pero que se manifiesta en 3 personas: la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Y vamos a desarrollar el día de hoy varios puntos interesantes, hermanos. Vamos a ver que la comunión del discípulo con el Dios triuno es poder para nuestra vida. Voy a pedirles de favor que me acompañen en las Biblias, en la segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. Y mientras ustedes llegan a este pasaje de la Biblia, hermanos, quiero decir lo siguiente, y voy a decirlo despacio porque quiero explicarme con claridad. Y si de alguna manera, por lo menos los que están aquí o incluso los hermanos que están en la transmisión, no llego a expresarme con claridad, particularmente en esto que voy a decir al principio, con toda confianza pueden preguntar o escribir un mensaje. Tengo aquí a la vista el chat del Facebook. Hermanos, cotidianamente pensamos que el cristiano es alguien que debe de tener comunión con Dios, lo cual es correcto, lo cual es totalmente correcto. Pero el cristiano no solamente debe de tener comunión con Dios, sino que debe tener comunión con Cristo, debe de tener comunión con el Espíritu Santo. Ahora bien, la palabra del Señor dice que oramos al Padre en el nombre del Hijo, motivados por el Espíritu Santo. La Biblia nunca me enseña a orar al Espíritu, no me enseña a orar a Cristo, sí me enseña a orar al Padre, ¿verdad? Pero lo que sí me enseña es que yo tengo que tener comunión con el Dios triuno. Por ejemplo, cuando ustedes y yo nos bautizamos, el pastor o el hermano que tiene la autoridad de la iglesia para bautizar, se sumerge en el agua con nosotros y dice: habiendo hecho pública profesión de fe y con la autoridad de la iglesia X, en este caso Bautista Misionero Nacional, te bautizamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Esa no es una fórmula nada más, no es algo que se dice simplemente por repetición. Lo que estamos diciendo es que nosotros estamos como iglesia bautizando a una persona, sí, que ha creído en Jesucristo y que debe de tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo bauticen en el nombre de, en griego, esa frase en el nombre de, da la idea para tener relación con.
Bautízalo para que tenga relación con el Padre, relación con el Hijo y relación con el Espíritu Santo. Entonces, lo que yo quiero recordar, hermanos, el día de hoy es esto: la comunión del discípulo con el Dios triuno. Y este pasaje me encantó porque miren lo que dice la segunda epístola de Corintios, capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, la segunda persona de la deidad, el amor de Dios, es decir, el Padre, la primera persona de la deidad, y la comunión del Espíritu, la tercera persona de la deidad, sea con todos ustedes. Amén. Va de nuevo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. ¿Por qué es interesante? ¿Por qué este pasaje de la Biblia cobra vital importancia? No solamente por ser escrita por Pablo. No, la Biblia no tiene importancia porque fue escrita por Pablo. Tiene importancia porque fue inspirada por Dios y porque tiene importancia al ver a quién está dirigida. La iglesia de Corinto era una iglesia que lamentablemente en su gran mayoría no eran discípulos. Eran hermanos muy problemáticos, muy carnales. Tenían celos de los dones de los demás, tenían pleitos, tenían contenciones, se habían demandado en los tribunales. Un hombre tenía como amante a la mujer de su padre, a su madrastra. Había divisiones, había grupos, había muchas cosas tremendas, horribles allí en la iglesia de Corinto. Sin embargo, el apóstol Pablo no se olvida que ellos son una iglesia de Cristo. Y los llama a la santidad, a volver a la santidad de Cristo. Y cuando está por terminar la carta, no es el último capítulo, no está, él está, digamos, ya aterrizando todas las ideas que viene desarrollando en esta epístola. Él está deseando que la iglesia haga lo que no ha hecho, tenga comunión como no la ha tenido. Si la iglesia hubiese tenido comunión con Jesucristo, es decir, si se hubiera mantenido en la gracia del Señor, en el amor de Dios y en la comunión del Espíritu, no habrían tenido todos esos problemas. Este es un anhelo de Pablo. Dice Pablo: yo quiero que ustedes tengan particularmente comunión. Ahora, esa palabra comunión, aunque antecede al Espíritu Santo, podemos aplicarla al Padre y podemos comunicarla al Hijo, aunque Pablo se refiere al Espíritu, porque es el Espíritu Santo el que habita en nosotros, el que nos motiva. El Espíritu Santo, hermanos, es el que me lleva a buscar al Padre, es el que me lleva al creer en el Hijo, es el que me redime, el que me lava, el que me transforma, el que está en mí, el que me motiva, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué significa la palabra comunión? Bueno, la palabra comunión, hermanos, koinonía, con K, koinonía, no solamente significa compañerismo, que podría ser una traducción muy literal. No, la palabra comunión significa sociedad, significa ayuda, significa comunión y significa contribución. Es decir, cuando yo tengo comunión como discípulo de Cristo con el Dios triuno, en este caso, empezando con la persona del Espíritu, yo estoy en sociedad con el Espíritu. Estoy pidiendo la ayuda del Espíritu, la contribución del Espíritu, para que yo pueda vivir la vida cristiana. Si nosotros, hermanos, como hijos de Dios, no tuviésemos comunión con el Espíritu Santo, simple y sencillamente no podríamos vivir la vida cristiana. Fíjense, esto es importante. Si nosotros como hijos de Dios no tuviésemos comunión con el Espíritu Santo, no podríamos vivir la vida cristiana. Sería imposible para nosotros. Sería imposible ser discípulos. Pero Dios en su gracia se compadece de nosotros a través de su Espíritu Santo. Vamos a leer muchos pasajes de la Biblia. Espero que tengamos la agilidad para encontrarlos. Si no, escúchelo. Salmos capítulo 103, versículos 13 y 14. En alguna ocasión, hermano, ¿has sentido que la vida cristiana te ha superado? ¿Que las exigencias cristianas te han acorralado, te han hecho sentir insignificante, débil, que no puedo, que no podemos, ¿verdad?, vivir la vida cristiana? Tenemos que orar al Padre. Tenemos que orar al Padre.
Y vamos a ver lo que dice el Salmo 103:13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El Espíritu Santo, si yo tengo comunión con Él, me lleva a buscar a ese Padre, a ese Dios que tiene misericordia de mí. ¿Para qué, hermanos? Para fortalecerme. Quiero que observen la imagen. Voy a pedirle a mi hermano que está manejando la computadora si puede proyectarla de nuevo para los hermanos que están viendo la transmisión. Es una persona que está cabizbaja, ¿no? Está cruzada de brazos, está cabizbaja. Por el rostro se alcanza a ver que está un poco triste, pero a un lado están dibujados unos músculos. ¿Ya los vieron? Unos músculos, ¿verdad? Simbolizando fuerza, poder. Dentro de esa debilidad humana, el Espíritu Santo me va a dar la fortaleza, me va a dar el poder que yo necesito en mi vida, porque el Señor entiende mis debilidades. Vamos a desarrollar esto poco a poquito. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Segunda Corintios 12:9, Deuteronomio 11:8 y Efesios 3:16. Empiezo con el primero. Hebreos 4:15. Dice la palabra de Dios: porque no tenemos un sumo sacerdote, es decir, Cristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando el discípulo de Cristo tiene comunión con el Dios triuno, entonces esa comunión con el Espíritu Santo le lleva a buscar al Padre, sí, por medio de Jesucristo. Y cuando nos acercamos a Él, Él se compadece, Él entiende que hay momentos en que nosotros no podemos, pero que con su ayuda podemos lograrlo. Se dice 2 Corintios 12:9, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Quién no conoce esta historia, hermanos? ¿Quién no recuerda la historia de Pablo? Pablo dice: Señor, no veo bien, me cuesta mucho. Si tú tan solo me dieras una vista mejor que la que tengo, que me hace sentir débil, quizás de repente inseguro. Necesito forzosamente estar acompañado por alguien, porque tengo que subir un barco, tengo que atravesar una isla, tengo que predicar la palabra. A veces tengo que salir corriendo porque la gente me corretea, ¿verdad? Me quiere apedrear por predicar tu palabra. Señor, ¿por qué no me sanas mis ojos? ¿Por qué no me quitas esta debilidad? Y le dice el Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esas palabras del Señor a Pablo fueron palabras muy oportunas. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si el Padre, viendo la debilidad de Pablo, dice: tienes razón, Pablo, te voy a quitar esa debilidad? Y así como el Señor dijo: hágase la luz, le da unos ojos nuevos a Pablo. Pues entonces, ¿dónde estaría el esfuerzo? ¿Dónde estaría el sacrificio? ¿Sí me explico? Porque si tengo todo, si lo tengo todo, si no me va a costar nada, pues entonces no hay un esfuerzo. ¿Sí me explico? Ahora, no es que el Padre se agradara de que Pablo estuviese medio ciego, no. Lo que él le está diciendo a él, y lo que te está diciendo a ti, y lo que me está diciendo a mí es: si tú tienes comunión conmigo, tus debilidades no son lo importante, sino mi poder en ti. Va de nuevo. Si tú tienes comunión conmigo, tus debilidades no te deben de preocupar, porque lo que importa es que mi poder de todas maneras se va a ver reflejado en ti, y va a ser más glorificado mi nombre. Esto lo vamos a ver en el punto 3. Va a ser más glorificado el nombre de Dios cuando en la debilidad humana, Él obra, y ese discípulo, al tener comunión con Él, obra. Entonces, hermano, si tú y yo nos sentimos como la persona de la imagen, cabizbajo, triste, ya hemos cruzado los brazos, es momento de recordar que hay alguien que está detrás de nosotros, que es poderoso, y que es Cristo, que es Dios, que es el Espíritu. Pero la pregunta es: ¿tenemos comunión con el Dios triuno? ¿Estamos teniendo comunión con Dios? ¿Nos estamos acercando a nuestro sumo sacerdote para que se compadezca de nuestras debilidades? Vamos a Deuteronomio capítulo 11, versículo 8. Y veamos
cómo el Padre está diciendo que cuando se sujeta a uno a su voluntad por medio de sus mandamientos y tiene uno comunión con Él, uno es fortalecido. Miren qué hermoso, hermanos, es este pasaje de Deuteronomio 11:8. Yo quiero animarte, hermano, hermana, que estás viendo esta predicación, a los hermanos que estamos aquí, a que renovemos nuestra comunión con Dios, con el Dios triuno, con nuestro Padre, con Cristo, con el Espíritu Santo. Porque estando con Él, no importa quiénes seamos nosotros. Lo que importa es su poder y se va a perfeccionar en medio de nuestras debilidades. Y vamos a poder quitar de nuestra mente no puedo, porque vamos a poder, porque el Señor puede a través de nosotros. Dice Deuteronomio 11:8, guardad pues todos los mandamientos que yo, ¿quién? Jehová, ¿verdad? Que yo os prescribo hoy. Está hablando Jehová, que yo os prescribo hoy, para que sean, lean conmigo, fortalecidos y entren y posean la tierra a la cual pasan para tomarla. Hermanos, Dios el Padre estaba consciente de que su pueblo en algún momento se iba a sentir debilitado en el desierto, de ánimo, de fe, de estado emocional, espiritualmente. Sí, claro que sí, pero le dice, si ustedes tienen comunión conmigo guardando mis mandamientos, ustedes van a ser fortalecidos. Y van a poder entrar a la tierra a la que yo les estoy conduciendo. Hermanos, leamos entonces la palabra, guardemos la palabra, obedezcamos la palabra de Dios, los mandamientos, para que tengamos esa fortaleza y ese poder cuando más lo necesitamos. Finalmente, en este punto número 1, Efesios capítulo 3, versículo 16. Estamos estudiando una serie que se llama Discípulos de Cristo. Un discípulo de Cristo es aquel que tiene comunión con el Dios triuno, comunión con el Padre, comunión con el Hijo, comunión con el Espíritu Santo. Y comunión dijimos que significa sociedad. Imagínate, hermano Omar, que tú, ¿verdad? Dices, bueno, quiero poner un taller grande de compraventa de coches usados, pero no tengo los recursos económicos. Pero llega un señor muy rico y te dice, Omar, yo voy a ser tu socio. Yo voy a poner todo el capital para poder abrir el negocio. No te preocupes. Tú y yo vamos a ser socios. Wow, dices, ¿le entras o no le entras? O dices, déjame pensarlo. No, claro que sí le entro, por supuesto, encantado. Oye, un honor que me consideres tu socio. Hermanos, entramos en sociedad con Dios, con Jesucristo y con el Espíritu cuando estamos en comunión con Él. Entiendas en sociedad en el sentido de que tenemos a alguien con nosotros, no sé si me explico. Alguien que está ayudando, que está contribuyendo. En este caso, el socio de mi hermano va a contribuir con dinero. Dios contribuye con fortaleza, contribuye con poder. Efesios 3:16, para que os dé, Pablo ora por los hermanos de Éfeso, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Por quién? Por su Espíritu. Va de nuevo. Dice Hebreos que si me acerco a Cristo, Él comprende mis debilidades. Dice Corintios que me da el poder en medio de la debilidad. Dice Corintios que Cristo me da el poder en medio de la debilidad. Dice Deuteronomio que Jehová me fortalece. Y dice Efesios que el Espíritu Santo también. ¿Nos damos cuenta cómo los tres están ofreciendo lo mismo? ¿A quién? A quien tiene comunión con Él. Bien, punto número 2. Punto número 2. La comunión del discípulo con el Dios triuno tiene un propósito. Tiene un propósito. Hermanos, quiero que pensemos en lo siguiente. Si ustedes y yo queremos relacionarnos con una persona y queremos que la relación con esa persona dure, necesitamos cumplir con varias condiciones, ¿cierto? Si yo me quiero relacionar con una persona, tengo que asegurarme de cumplir con ciertas características.
Si yo no cumplo con esas características, como ven ustedes en la imagen, ¿verdad? Hay una barrera, yo voy en una dirección, va a haber una barrera y me voy a terminar desviando. En la vida cristiana, muchas veces el discípulo está avanzando, pero de repente hay una barrera. Esa barrera le hace desviarse. Para que no se desvíe, tiene que mantener su relación con el Dios triuno, porque su relación tiene un propósito. Pero déjame desarrollar esto todavía un poquito mejor. Toda relación, hermanos, para que funcione correctamente, o toda sociedad, para que funcione correctamente, necesita por lo menos 3 cosas. Necesita que haya una relación cálida. ¿Qué es una relación cálida? Una relación cálida es continua, ¿sí? Es permanente, es constante. Una relación de confianza mutua, ¿verdad? En ambas direcciones debe de haber confianza. Pero para que una sociedad funcione, no solamente se necesita una relación cálida, una relación de confianza, sino también un acuerdo en las metas y en los ideales. ¿Sí? A ver, yo tengo que tener una relación cálida con Dios, una relación cálida con Cristo, una relación cálida con el Espíritu Santo. Una relación de confianza. El Padre confía en que yo voy a obedecer su palabra. Pero yo también debo de confiar en Él. Cuando se pierde la confianza, la sociedad se puede disolver. Y Dios nunca nos va a fallar. El problema es que Dios nunca deja de confiar. Los que dejamos de confiar, ¿quiénes somos? Nosotros. Y aunque casi siempre terminamos echándole la culpa a Dios, la verdad es que quienes terminamos desconfiando somos nosotros. Pero también, para que una sociedad funcione, necesitamos tener acuerdos en las metas e ideales. Es decir, el cristiano, el discípulo que tiene comunión con el Dios triuno, quiere alcanzar las metas y los ideales de Dios. Es decir, debe de amar lo que Dios ama, debe de buscar lo que Dios busca, debe de procurar lo que Dios desea, para que entonces sea una sociedad. Vamos a ver cómo Dios hace su parte para que exista esa relación cálida, esa relación de confianza, se alcancen esas metas y esos ideales. Vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Dios siempre hace su parte. Dios siempre hace su parte. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte también. Dice Juan 16, 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. Si ustedes y yo nos asociamos con Dios, porque dijimos que comunión es asociarse, si permitimos que Dios contribuya con nosotros, Dios dice: Germán, yo me encargo de guiarte a la verdad y de darte sabiduría acerca de lo que tú tienes que saber o hacer. Eso es muy bonito, porque hay ocasiones en las que tenemos que tomar decisiones importantes y decimos: bueno, ¿qué haré en este problema? ¿Cómo le haré en este proyecto? Y decimos: pues es que no sé, y le damos vueltas y lo pensamos y planeamos y decimos, cuando lo primero que deberíamos de hacer es orar al Señor y decir: Señor, Padre mío, en el nombre de Jesucristo te pido que tu Santo Espíritu que mora en mí me guíe. Dime a dónde quieres que vaya, dime qué quieres que haga, hazme saber lo que tú tienes para mí, porque Él prometió eso. Él lo va a hacer. Él va a hacer su parte. Yo puedo confiar en Él. Hoy en día está muy de moda, a raíz de que ya no podemos saludarnos, el saludo de puñito, ¿no? El puño. Por eso quise poner esa imagen allí, ¿no? El puño. Dios dice: bien, va, yo cumplo con mi parte, mira, yo te voy a estar guiando, te voy a estar enseñando, te voy a estar dando sabiduría. Pero vamos a ver lo que dice Juan 16, 14 y Filipenses 2, 13. Les decía que vamos a estar viendo varios pasajes de la Biblia, hermanos.
Dice Juan 16:14, creo que dije 13, es 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. Es decir, si yo tengo comunión con el Espíritu Santo, Él me va a llevar a glorificar a Cristo, a glorificar a Dios, a no fallar. Dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. A ver, hermanos, ¿qué pasa en un cristiano que dice, ay, es que ya no quiero, ya no me dan ganas de orar, no me dan ganas de leer, no me dan ganas de ir a la iglesia, no me dan ganas de compartir de Cristo, no me dan ganas de nada? ¿Qué pasó en la vida de ese creyente? Dejó de tener comunión con el Dios triuno. Porque Él prometió, mi espíritu te va a guiar, mi espíritu te va a enseñar, mi espíritu va a producir en ti el deseo de glorificarme. Pero cada que yo ponía el deseo en ti, decías, ay no, estoy muy cansado, ay no, ya es muy tarde, ay no, ya no alcanzo a llegar, ay no, que lo hagan otros, ay no, yo por qué. Y cuando yo llegue a la presencia de Dios y Él me pida cuentas de mi vida, Señor, pues es que tú sabes que yo no tenía ganas. O sea, si hubiera tenido ganas, créeme que sí lo hubiera hecho, Señor, pero no tenía ganas. Ahora, si tú me hubieras ayudado, Señor, pues a lo mejor lo habría hecho. Y el Padre va a decir, mi espíritu todos los días te motivaba a hacer. Pero tú siempre decías, no, no, no. No sé si me explico, hermanos. Es como cuando alguien llega a tu casa y le dices, ¿un vasito de agua? No. Ah, está bien. Va otro día, ¿un refresco? No. Ah, bueno, está bien. ¿Usas un taco? No. Ah, bueno, gracias. ¿Te invito a esto? No. ¿Y la siguiente que va? Pues ya mejor no le dices nada, ¿no? Y se va diciendo, no, pues es que fui a ver al hermano, ni un vaso de agua me invitó. Estaba comiendo y ni siquiera me dijo, siéntate hermano, mira, come con nosotros. No, simplemente tú no, le llevó a decir a él, pues no. Contristamos al Espíritu Santo, que quiere influenciar en mi vida, que quiere mantener una relación cálida, una relación de confianza, que busca las metas y los ideales de Cristo, de Dios el Padre, pero yo digo, no. Pero lo hermoso de esto es que un discípulo que tiene relación, que tiene comunión con el Dios triuno, Dios pone en él el querer como el hacer. Y entonces qué hermoso. Dices, pues yo sé que a lo mejor yo no sé hacer esto, hermano Germán o pastor, pero pues usted dígame cómo le hago y yo le hago. Usted dígame a dónde yo voy y yo llego. Y qué bonito, hermanos, es cuando tú ves hermanos que a lo mejor, y voy a decir algo de verdad, hermanos, lo digo con mucho respeto, a lo mejor no somos los más capaces, pero somos los más dispuestos. Y a veces la verdad es que las cosas se hacen no con los más capaces, sino con los más dispuestos. Dice Efesios 5:18. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. El cristiano que tiene comunión con el Dios triuno se llena de su presencia. Voy a leerles dos pasajes más, escúchenlo. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Al discípulo de Cristo que tiene imagen con el Dios triuno, lo va transformando de gloria en gloria, lo va llenando de su presencia, produce en él el querer como el hacer, lo guía a la verdad, le hace saber las cosas. Y dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el propósito entonces, hermanos, de la comunión con el Dios triuno? Llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Eso no se puede aquí en la tierra. Eso yo no lo puedo hacer, porque yo no puedo, porque tú no sabes cómo es mi familia.
No sabes cómo es el ambiente en el que vivo. No sabes cómo hablan los compañeros de la fábrica. Es que allí si no hablas como ellos, si no te comportas como ellos, no te respetan. No se puede vivir la vida cristiana. Bueno, aquí lo que dice la palabra de Dios es que un discípulo que tiene comunión con el Dios triuno es transformado de gloria en gloria, hasta ser llevado a la imagen de Cristo Jesús. Ese es el propósito de tener comunión con Él. Y finalmente, 3. No sé cuál de los 3 me gusta más, pero habla de algo muy hermoso. La comunión, hermanos, del discípulo con el Dios triuno sirve para algo importante. Dice la presentación que Él quiere hacernos victoriosos. La comunión del discípulo con el Dios triuno quiere hacernos victoriosos. Una de las cosas que más deprimen al ser humano, hermanos, ¿saben cuál es? El fracaso. Me da tristeza cuando los chicos de la iglesia dicen, pastor, ore por mí porque quiero entrar a tal secundaria, y no entra. Y sí, claro que sí, hermano, voy a orar por ti, pero recuerda que la voluntad de Dios. Sí, pastor, yo estoy orando por la voluntad de Dios. Pastor, voy a entrar a la preparatoria, pero acuérdate que sí, pastor, estoy orando por la voluntad de Dios. Pastor, voy a entrar a tal universidad, voy a entrar a tal trabajo, y resulta que no entra a la secundaria, preparatoria, universidad y trabajo. No, pues es que, ¿cómo es posible? Que yo no puedo, mejor mis compañeros si pudieran. Y el fracaso nos derrumba. Pongo un negocio y no funciona, el fracaso me derrumba. Me da la impresión, no lo sé, que Satanás usa el fracaso, hermanos, para pisotearnos, para alejarnos de la fe, para decirnos, ¿ya ves cómo Dios no te ama? Porque si te amara te daría éxito en todo lo que haces. Pero la verdad es que Dios quiere hacernos victoriosos. Y una persona victoriosa no es la que no fracasa, es la que se levanta una y otra vez y llega a donde Dios quiere que llegue. Eso es victorioso. Es el que tiene la armadura de Dios puesta siempre, continuamente. Es el que entiende. Vayan conmigo por favor a Zacarías capítulo 4, versículo 6. Un discípulo que tiene comunión con el Dios triuno entiende que la victoria es posible, pero no por él o por ella. No es por nosotros. Dice Zacarías capítulo 4, hermanos, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército, sino con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Allí está la clave. ¿La victoria de quién dependía? ¿Del ejército humano? ¿Del general? ¿Del rey? ¿De la fuerza humana? No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Voy a leerles el Salmo 27. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Señor, no te voy a negar que me siento fracasado, porque no acredité mi examen, Señor. Pero ¿será que tenía que estudiar más? ¿Será que no era esta la escuela? ¿Será que no era el momento? ¿Será que era otra carrera? ¿Será que era otro trabajo? ¿Será que tengo que intentar? A lo mejor sí es el negocio, pero no es el tiempo, no es el momento. Porque a veces los negocios son así, hermanos, no es el tiempo. Uno se imagina que va a ganar todo y pierde todo. Pero yo voy a traer a la memoria a Dios. De Él me voy a acordar, porque sé que Él quiere hacerme victorioso. Que al final del camino yo llegue y le diga, Señor, llegué al final confiando en ti, llegué por ti, te doy la gloria a ti. Eso es ser victoriosos. Casi para terminar, Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y Pablo está hablando, él está preguntando, ¿qué me puede separar del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes, es decir, antes que todo esto, somos más que vencedores. Pablo no está negando la realidad de la vida, no está queriendo tapar el sol con un dedo, está aceptando la realidad. Pero dice, Señor, sé que antes de que el fracaso llene mi vida,
tú quieres que yo sea vencedor. Lean conmigo, por favor, 1 Juan 4:4. Hermanos, ¿estamos siendo discípulos de Cristo? ¿Estamos teniendo comunión con el Dios triuno, comunión con el Espíritu, comunión con Cristo, comunión con Dios? ¿Estamos dependiendo de la deidad completa para vivir la vida cristiana? Porque la vida cristiana, hermanos, no es fácil, es difícil, pero no es imposible de vivir cuando se tiene comunión con el Dios triuno. 1 Juan 4:4 dice el Señor: hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque mayor es el que está en ustedes, entiéndase, el Espíritu, que el que está en el mundo. Satanás está en el mundo, y Satanás, hermanos, es poderoso. Y muchas veces quizás esté detrás del fracaso, quizás esté detrás de la derrota. Pero, hermanos, el Espíritu que está en nosotros es más poderoso que Él para llevarnos a la victoria. Que Dios los bendiga, hermanos.